La ventisca se suponía que sería otra noche solitaria en la carretera hasta que el camionero Isen Cole vio un par de luces traseras parpadeando entre la nieve. Se detuvo para ayudar, sin imaginar lo que le esperaba dentro de aquel coche sepultado. Una joven que apenas respiraba y una fotografía suya de hacía décadas, sonriendo junto a la mujer a la que una vez amó y dejó atrás. Con solo una mirada, Isen supo que aquello no era un simple rescate. Era su pasado mirándolo fijamente. Dale a me gusta y comenta desde donde nos ves. Tu apoyo nos permite crear más historias increíbles. Ahora, comencemos. La nieve no tuvo piedad aquella noche. Cayó en capas tan espesas que el mundo más allá del parabrisas de Isen Cole se desvaneció en un silencio blanco. Los limpiaparabrisas golpeaban como un corazón cansado, esparciendo la escarcha que se negaba a derretirse. Su camión avanzaba lentamente por la carretera de Montana, los faros abriéndose paso a través de una tormenta que parecía interminable. El zumbido del motor era el único sonido que quedaba en el universo, constante y bajo, como si intentara hacerle compañía. Isen se inclinó hacia adelante, esforzándose por ver a través de la neblina. Llevaba 20 años recorriendo esas carreteras, pero este tramo siempre se sentía más solitario en invierno. La radio estaba apagada. Ahora prefería el silencio, ese que le recordaba lo lejos que había llegado y todo lo que había perdido por el camino. La tormenta apretaba las ventanas como una culpa que se negaba a desvanecerse. Dio un sorbo a su café frío. Sus manos, ásperas y llenas de cicatrices, temblaban ligeramente sobre el volante. En su interior, una pregunta le susurraba: ¿cómo había llegado todo a esto? Pero la apartó, igual que había apartado todo lo que una vez le importó. La radio CB crepitó levemente, una voz se abrió paso entre la estática y luego se desvaneció. Allí, a kilómetros del pueblo más cercano, parecía que el cielo mismo se había tragado todos los sonidos. Solo la tormenta respiraba. Entonces algo le llamó la atención. Por un instante, un tenue resplandor rojo parpadeó a través del manto de nieve. Al principio, pensó que era un espejismo de la tormenta. Pero luego volvió a parpadear. Firme, débil y desesperado. Luces traseras. Isen redujo la velocidad del camión, con el pulso acelerado. La nieve en el arcén se acumulaba profundamente. Apenas podía ver, pero la luz roja parpadeaba como un latido que pedía auxilio. Detuvo la camioneta, tomó su grueso abrigo y salió. El frío lo golpeó como un puñetazo. El viento aullaba contra su rostro, penetrando cada capa de ropa. Cada respiración se convertía en escarcha mientras avanzaba penosamente en la tormenta, con las botas hundiéndose en el abismo blanco. ¿Hola? Su voz se perdió en el viento. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta, solo el silbido de la nieve. Entonces la vio, un auto medio enterrado, con las luces traseras tenues bajo una capa de hielo. El parabrisas estaba empañado, las puertas casi congeladas. Isen apartó la nieve de la ventanilla del conductor y miró dentro. Por un momento, pensó que el auto estaba vacío. Entonces la vio. Una joven desplomada sobre el volante, inmóvil. Su cabello estaba enredado en la escarcha, su rostro pálido como la nieve. A Isen se le cortó la respiración. «Dios mío», susurró, buscando a tientas la manija. Apenas se movió. Tiró con más fuerza hasta que la puerta se entreabrió con un crujido. El viento entró a raudales, esparciendo copos sobre su rostro. Le tomó el pulso con 2 dedos. Un pulso débil. Viva, apenas. Al extender la mano para levantarla, una pequeña fotografía se le resbaló del regazo y cayó sobre el asiento. Isen se quedó paralizado. Incluso entre la confusión del tiempo y la nieve, la reconoció al instante. Una versión más joven de sí mismo, sonriendo junto a una mujer a la que una vez juró no olvidar jamás. La tormenta afuera arreciaba, pero la verdadera tormenta acababa de comenzar en su interior. El corazón de Isen latía con fuerza mientras la tormenta aullaba a su alrededor. La nieve le picaba en la cara, alojándose en su barba,
pero apenas la sentía. La piel de la chica estaba fría bajo sus guantes, su aliento débil, pero real. La levantó con delicadeza, su cuerpo ligero y flácido, y la llevó a través de la blancura borrosa hacia su camión. Cada paso era una lucha. La nieve le arañaba las piernas. El viento lo empujaba como un castigo. Para cuando llegó al camión, le ardían los brazos. Su respiración se convirtió en nubes entrecortadas. Abrió de golpe la puerta del copiloto y entró, cerrándola de un portazo tras de sí. El vaho se llenó al instante del aroma de sus pechos entrelazados. Encendió la calefacción al máximo y la envolvió en su vieja manta militar, la que guardaba para noches como aquella, aunque jamás se había imaginado usarla así. Sus labios estaban pálidos, temblorosos. Sus pestañas, blancas como la escarcha. Ethan cogió su termo, vertió un poco de café caliente en un trapo y se lo acarició suavemente las mejillas. «Oye, quédate conmigo», murmuró. «Vamos, cariño. Respira». Ella se movió un poco, un sonido escapó de su garganta. Suave, quebrado, humano. Le impactó más que el frío. Luego, sus ojos volvieron a la fotografía sobre el salpicadero. No podía apartar la vista. La imagen estaba descolorida, los bordes desgastados por el tiempo. Él mismo a los 25, de pie junto a una mujer con un vestido de verano, sonriendo como si el futuro fuera algo que mereciera. Clare. Hacía años que no pronunciaba su nombre. Ni en voz alta. Ethan tragó saliva. Ver su rostro en aquella foto hizo que los años se desmoronaran dentro de él. Las peleas, las disculpas que llegaron demasiado tarde. La noche en que se marchó y nunca miró atrás. Y ahora, allí, en medio de una tormenta, en medio de la nada, su recuerdo lo miraba fijamente a través de los ojos de un extraño que quizá no sobreviviera a la noche. La chica tosió débilmente, sus dedos se movían bajo la manta. Él se inclinó hacia ella, con la voz temblorosa. «¿Estás bien? Estás a salvo, ¿de acuerdo?» Sus párpados aletearon, pero no se abrieron. Susurró algo que él no pudo oír. Quizá un nombre o una súplica. Perdida entre el zumbido de la calefacción. Ethan se llevó la mano a la frente. «¿Qué haces aquí fuera?», susurró, pero no hubo respuesta. Solo el sonido de la nieve golpeando suavemente las ventanas de la camioneta como un latido que marcaba el tiempo. Miró hacia la tormenta, sintiendo su peso contra el cristal. Más allá de aquella blancura infinita, se encontraba la vida de la que había huido. Una hija a la que nunca conoció. Una mujer a la que dejó atrás. El tipo de errores que regresan cuando el mundo guarda el silencio suficiente para escuchar. Volvió la mirada hacia ella. La foto seguía entre ellos. Un fantasma del pasado yacía en el espacio donde ella luchaba por respirar. Y por primera vez en años, Ethan sintió que algo se descongelaba en su interior. El zumbido de la calefacción llenó el silencio mientras la tormenta rugía afuera, envolviendo la camioneta en un capullo de calor y recuerdos. Ethan se sentó junto a la chica. Su respiración era ahora más tranquila, aunque su piel aún conservaba el tenue azul del invierno. Le temblaban los dedos mientras la miraba fijamente. Algo dolorosamente familiar bajo la escarcha, la curva de su mandíbula, la pequeña peca cerca de su ojo izquierdo. Reconocía ese rostro, aunque aún no sabía por qué. Volvió a tomar la fotografía, pasando el pulgar sobre la impresión descolorida. La sonrisa de Clare aún irradiaba luz solar, esa que una vez le había hecho creer en la eternidad. Y allí estaba él, a su lado, joven, fuerte, lo suficientemente ingenuo como para pensar que marcharse dolería menos que quedarse. Recordaba aquella última mañana, sus lágrimas, las palabras que no pudo pronunciar, la carta que dejó sobre la mesa de la cocina, prometiendo que volvería cuando aclarara las cosas. Pero nunca lo hizo. Condujo hasta que el horizonte se perdió en el horizonte, convenciéndose de que ella lo olvidaría. Ahora, décadas después, su fantasma lo había encontrado de nuevo. A través de esta tormenta, a través de esta chica.
Una voz tenue interrumpió sus pensamientos. Mamá. El susurro de la chica era frágil, sus labios apenas se movían. Isen se quedó paralizado. ¿Qué has dicho?, preguntó en voz baja, acercándose. Sus ojos se abrieron lentamente. Unos profundos ojos color avellana, llenos de confusión y miedo. Mi madre. Claire, murmuró débilmente. Isen se quedó sin aliento. El nombre le golpeó como un puñetazo. La miró fijamente mientras la verdad se revelaba lenta e insoportablemente. Claire. Esta chica. No, esta joven era suya. Y si la fotografía de Claire estaba allí, si la llevaba consigo como un tesoro, entonces ella también debía ser suya. Sintió un nudo en la garganta. Los recuerdos la asaltaron como truenos. El sonido de la risa de Claire, el olor de su cabello y la lluvia de verano, el día en que le prometió un para siempre y no le dio nada a cambio. Y ahora su hija, podría estar a centímetros de distancia, frágil como un latido. La miró, con las manos temblorosas aferradas a la fotografía, como si temiera que desapareciera. Tú eres la hija de Claire, susurró con la voz quebrada, sus ojos se encontraron por primera vez. ¿Conoces a mi madre? La pregunta fue como una puñalada. Él asintió lentamente, incapaz de encontrar las palabras. La conocí. Hace mucho tiempo, algo brilló en su expresión. Esperanza, luego confusión, luego agotamiento. Siempre decía que mi padre se había ido. Su voz se quebró. Vine a buscarlo. El mundo de Isen se derrumbó. La tormenta exterior no se comparaba con la que le desgarraba el pecho. Quería decírselo, confesárselo, explicárselo, pero el miedo lo paralizó. ¿Cómo podía decirle, soy el hombre que te abandonó antes de que nacieras? Se giró hacia la ventana, la nieve reflejaba el resplandor de los faros. Su propio reflejo parecía el de un extraño, mayor, más pequeño, consumido por años de arrepentimiento. Detrás de él, ella se sumió de nuevo en un sueño intranquilo, aferrada a la misma fotografía del hombre que nunca conoció. Y Isen comprendió que la verdad por fin lo había encontrado. Y esta vez no había a dónde huir. La tormenta se negaba a cesar. Pasaron las horas, aunque dentro de la camioneta el tiempo parecía suspendido. Una pequeña isla de calor rodeada por un mar blanco susurrante e infinito. Isen permanecía inmóvil en el asiento del conductor. La calefacción zumbaba suavemente mientras la chica dormía a su lado. La fotografía yacía sobre el salpicadero como una herida abierta, desafiándolo a afrontar la verdad que había enterrado durante media vida. No podía apartar la vista de ella. Cada destello de su rostro bajo la tenue luz del salpicadero era un espejo que reflejaba lo que él había desechado. La culpa le pesaba más que la nieve en el parabrisas. Quería contárselo todo. Pero, ¿cómo se le confiesa a una desconocida que uno es la razón por la que su vida comenzó en silencio? Ella se removió, gimiendo levemente al despertar. Abrió los ojos, color avellana y vidriosos por el cansancio. ¿Dónde estoy? Estás a salvo, dijo él con dulzura. Estamos en mi camioneta. Te encontré en la carretera. La ventisca casi sepulta tu coche. Ella se incorporó lentamente, aferrándose a la manta que la cubría. Lo recuerdo. El coche se averió. Intenté pedir ayuda. Su mirada se posó en la foto del salpicadero. Esa es mi madre. Claire Isen asintió en voz baja. Lo sé. Ella frunció el ceño. ¿La conocías? Él tragó saliva. Tenía la garganta seca como la lija. Hace mucho tiempo, lo observó en silencio, con confusión y curiosidad reflejadas en sus ojos cansados. Nunca hablaba mucho de mi padre, susurró. Decía que estaba por ahí. Le dedicó una leve sonrisa dolorida. Supongo que quería ver si siquiera existía, dijo Isen con la respiración entrecortada. ¿Y lo encontraste? Sus labios se entreabrieron, la pregunta flotando entre ellos. No lo sé, dijo en voz baja. ¿Acaso querría ser encontrado? Él bajó la mirada a sus manos,
viejas cicatrices que recorrían sus nudillos. Su voz se quebró. A veces los hombres no merecen ser encontrados. Se hizo el silencio. El calefactor emitió un suave clic, enviando oleadas de calor a través del frío. Ella frunció el ceño, intuyendo algo tras sus palabras. Hablas como si lo conocieras. Isen vaciló, luego lentamente tomó la fotografía. Su pulgar rozó los rostros sonrientes. La versión joven de sí mismo junto a la mujer que una vez creyó en él. Tu padre, dijo en voz baja, fue un cobarde. Huyó de lo mejor que le había pasado en la vida. Los ojos de la chica brillaron. ¿Por qué haría eso? Porque pensaba que no era lo suficientemente bueno, susurró Isen, con lágrimas en la voz. Pensó que irse dolería menos que fracasar. Pero no fue así. Nunca lo fue. Su mirada se clavó en su rostro, estudiando cómo se le quebraba la voz, el peso en sus ojos. La comprensión comenzó a llegarle lenta y suavemente. Tú, susurró ella con voz temblorosa. Eres él, ¿verdad? El pecho de Isen se estremeció al asentir. Sí. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la camioneta reinaba un silencio absoluto. Ella se giró, con los hombros temblando, mientras lágrimas silenciosas caían sobre la manta. Isen. Extendió la mano, suspendida en el aire, temeroso de tocarla. Nunca dejé de pensar en ti, susurró. Ni un solo día. Su voz se quebró al decir, entonces, ¿por qué no volviste? Isen cerró los ojos. Porque no creí merecerlo. La nieve se apretaba contra el cristal, pero por primera vez, sintió que su peso se disipaba. Había dicho la verdad, y de alguna manera dolía menos que la mentira. El amanecer se deslizó lentamente sobre el horizonte. Un tenue resplandor dorado se extendía a través de la tormenta que se desvanecía. Había dejado de nevar, pero el mundo exterior seguía en silencio. Ese silencio sagrado que solo llega después de que lo peor ha pasado. Dentro de la camioneta, el aire era denso, esa quietud que llega cuando la verdad por fin encuentra su voz. Isen estaba sentado, recostado en el asiento, con los ojos enrojecidos por una noche en vela. La niña, su hija, miraba por la ventana, observando cómo la luz del amanecer se posaba sobre el blanco infinito. Ninguno habló durante un largo rato. Las palabras parecían demasiado frágiles para lo que compartían. Quería odiarte, dijo ella finalmente, en un susurro apenas audible. Todos esos años, preguntándome por qué nunca volviste. ¿Por qué mamá lloraba cuando sonaban ciertas canciones? ¿Por qué decía que el perdón era algo que había que dar incluso cuando nadie lo pedía? A Isen se le hizo un nudo en la garganta. ¿Dijo eso? Ella asintió lentamente. Te perdonó. Simplemente nunca tuvo la oportunidad de decírtelo. Bajó la mirada, luchando contra el ardor tras sus ojos. La tormenta exterior había amainado, pero la que llevaba dentro aún temblaba, buscando la paz. Pensé en ella a cada kilómetro, dijo en voz baja. Cada carretera vacía, cada atardecer en el espejo. Vi su rostro. Quise dar la vuelta tantas veces, pero fui un cobarde. Pensé que tal vez ambos estarían mejor sin mí. La chica se giró hacia él, con los ojos llenos de lágrimas, pero la mirada firme. Te equivocas, susurró. Deberías haber vuelto. Pero ya estás aquí. Isen parpadeó. Las palabras lo golpearon como un calor tras otro. No sé cómo compensarlo. Empieza por quedarte, dijo ella. Empieza por no huir más. Por un instante, Isen solo pudo contemplar su fuerza, su bondad, su parecido con Clare. Entonces, en silencio, extendió la mano. Ella dudó antes de tomarla. Sus dedos, pequeños pero firmes, se aferraron a su agarre áspero y calloso. Aún no era perdón, pero era un comienzo. Afuera, la luz se abrió paso entre las últimas nubes, derramando oro sobre la nieve. El mundo que horas antes parecía muerto ahora resplandecía con una vida tranquila. Isen encendió el motor, el zumbido llenó la cabina.
¿A dónde te dirigías? Preguntó en voz baja. Ella sonrió levemente entre lágrimas. Supongo que intentaba encontrar mi hogar. Él asintió con voz temblorosa. Entonces, vamos a buscarlo. Juntos, mientras la camioneta avanzaba entre la nieve, la tormenta que habían dejado atrás se desvaneció en el recuerdo. La fotografía yacía entre ellos en el tablero, no como un recordatorio de lo perdido, sino de lo encontrado de nuevo. Por primera vez en años, Isen sintió que el camino se abría ante él. Ya no era un lugar del que escapar, sino un sendero hacia la redención. La nieve brillaba bajo el sol naciente, y en algún lugar de esa luz, el fantasma finalmente encontró la paz.